Continuamos con el operador OR. También aprenderemos cómo se usa adentro de un programa de C#, así como su tabla de verdad. Ahora vamos a centrarnos en otro operador lógico, que es el operador OR. El OR también va a necesitar de dos operandos, es decir, vamos a necesitar dos expresiones relacionales que se evalúen como verdadero o como falso para poder dar un resultado final a esa expresión lógica que nosotros estamos colocando. En C#, el OR, bueno, también conocido como O en español, se representa por medio del doble pipe. El pipe es esa línea de forma vertical que nosotros podemos hacer por medio del teclado. Entonces el OR se representa por medio del doble pipe. Tenemos que colocar dos de esas líneas. Esta es la tabla de verdad del OR. El OR va a ser verdadero si al menos uno es verdadero. Es decir, funciona de manera diferente al AND. Tenemos aquí A, tenemos B y tenemos el resultado. Entonces, falso o falso da falso. Falso o verdadero da verdadero. Verdadero o falso da verdadero. Y verdadero o verdadero da verdadero. Esta es su tabla de verdad. Vamos a checar todo esto adentro de un programa. Entonces creamos el programa que va a ser el programa 0709. Y tenemos como siempre nuestras variables. Tenemos la variable A, la variable B, la variable suma y también nuestra cadena de apoyo que se llama dato. Entonces el programa lo que va a hacer es que va a imprimir la suma si hay cuando menos un número menor a 10. Es decir, ya sea que A o B sean menor que 10, entonces lleva a cabo la parte de la suma. Bueno, después de tener nuestras variables, pedimos los datos como siempre, pedimos el dato A, pedimos el dato B y ahora vamos a la parte que nos interesa, que es el if, donde se encuentra el OR. Entonces, en este if, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí indicado el OR y tenemos la expresión a la izquierda y la expresión a la derecha, es decir, la expresión A y la expresión B que tienen que ser evaluadas a verdadero o falso. Entonces, este programa va a llevar a cabo la suma si A o B son menores que 10, es decir, con que uno de ellos sea menor que 10 se lleva a cabo la suma. Entonces tenemos A menor que 10 o B menor que 10. En este caso sumamos y se muestra el resultado, y si no, bueno, se va al else y nos pone ningún número fue menor a 10. Digamos que vamos a dar el valor a de 20 y el valor de B de 30. Entonces esto se evalúa como falso y esto se evalúa como falso. Falso o falso nos da falso y se va directamente al else. Ahora, si a A le doy el valor de 2 y a B le doy el valor de 30, 2 menor que 10 es verdadero. B menor que 10 es falso. Pero verdadero o falso, esto nos da verdadero en la expresión total y entra a la parte del if. Entonces ya estamos viendo que sí, bueno, hubo cuando menos uno que fue menor que 10, entonces se lleva a cabo la parte de la suma. Ahora, en el caso de que A valga 20 y B valga 3, entonces evaluaríamos falso, verdadero. Falso o verdadero nos da verdadero y se lleva a cabo la parte de la suma. ¿Por qué? Porque tuvimos cuando menos uno que era menor que 10. Es decir, tuvimos un verdadero adentro de ese OR. Y recuerden que con el OR, con que uno sea verdadero, el resultado final es verdadero. Muy bien. Ahora, si yo coloco A con el valor de 2 y B con el valor de 3, entonces tenemos verdadero y tenemos verdadero. Verdadero o verdadero es verdadero y se lleva a cabo la parte de la suma. ¿Por qué? Porque obviamente ambos fueron menores que 10, entonces tenemos la suma y se muestra. Veamos cómo funciona esto ya en ejecución. Entonces voy a ejecutar el programa y vamos a hacer las combinaciones.
Entonces vamos a poner para el primer número 20 y para el segundo 30. Y me pone ninguno fue menor a 10. Entonces tenemos falso o falso, falso y se va directamente a la parte del else. Chequemos otra combinación. El primer número le vamos a poner 20, al segundo número le vamos a poner 3 y me pone la suma es 23. ¿Por qué? Acá tenemos falso, aquí tenemos verdadero. Entonces, falso o verdadero, todo esto me da verdadero y se lleva a cabo la suma y me imprime el resultado. La suma es 23. Vamos a llevar a cabo otra combinación. El primer número le vamos a dar 3, al segundo le vamos a dar 50. Me pone la suma es 53. Ahora tengo verdadero o falso. Verdadero o falso me da verdadero. Todo esto se evalúa como verdadero. Se cumple el if y me lleva a cabo la suma y la impresión del resultado. Y nos falta solamente checar una combinación. Entonces el primer número le vamos a poner 3, al segundo número le vamos a poner 5 y me imprime la suma es 8. ¿Por qué? Porque esto se evalúa como verdadero, esto de acá también es verdadero, verdadero o verdadero es verdadero, entra al if, se hace la suma, se lleva a cabo la impresión y ahí finaliza el programa, que es efectivamente lo que nosotros estamos teniendo acá. Entonces recuerden, cuando estamos trabajando con el OR, con que uno de ellos, es decir, uno de los operandos sea verdadero, se cumple y se lleva a cabo. Y este es un ejemplo en el cual nosotros podemos hacer uso del OR.